Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que está dando mucho que hablar. Mucho. El último tuit de Elon Musk sobre los medios de comunicación y la inminente llegada de Grok 3. Como líderes empresariales, este tema les afecta directamente. Totalmente. La IA está transformando la forma en que consumimos información y cómo la procesamos a una velocidad vertiginosa. Sí, desde luego. Tenemos como fuentes del propio tuit de Musk análisis de expertos sobre sus declaraciones y la evolución de Grok. Claro. Y por supuesto las reacciones de la comunidad internacional. Por supuesto. Lo que nos lleva a la pregunta central. ¿Cuál es la pregunta? Con la IA como Grok dando forma a nuestro panorama informativo, ¿qué aspecto tendrá el futuro de la verdad? Buena pregunta. Empecemos por ese tuit que ha causado tanto revuelo. Grok en respuesta a una pregunta sobre la información. La califica de basura. Literal. Y afirma que los medios tradicionales están filtrados y sesgados. Suerte. El lenguaje utilizado es agresivo. Y replica las críticas que Musk ha hecho a los medios en X. Lo que me parece especialmente relevante es que al provenir de una e-porn, este mensaje adquiere una aparente objetividad Claro. que puede influir en la percepción del público. Es como si la IA, al no ser humana, estuviera por encima de esos sesgos que critica, ¿no? Exacto. Y Grok no se detiene ahí. No. Afirma que X es la única fuente de noticias reales y confiables, sin intermediarios ni tergiversaciones. Claro, y esto plantea la cuestión de si Grok está simplemente replicando los patrones de su creador. Ya. Diversos análisis apuntan a que el entrenamiento de Grok basado en el archivo histórico de X Ajá. podría estar reproduciendo los sesgos existentes en la plataforma. Es decir, los propios sesgos de Musk. Exactamente. Siendo así, estaríamos ante un círculo vicioso. Grok se entrena con datos de X, repite el discurso de Musk, y esto refuerza la idea de que X es la única fuente fiable. Una cámara de eco algorítmica, donde la IA, en lugar de ampliar nuestra visión del mundo, la reduce a un conjunto de ideas predefinidas. Interesante. Lo que nos lleva a la propia Grok y su evolución. Hablamos de Grok. Ha ido evolucionando desde su versión inicial y ahora con Grok 3 se espera un salto cualitativo. Un salto importante. Musk la ha presentado como la IA más inteligente de la Tierra, capaz de superar a cualquier otra en razonamiento o generación de texto e imágenes, Sí. incluso en interacción en tiempo real. Afirmaciones como suele ser habitual en Musk, bastante grandilocuentes, pero lo que sí sabemos con certeza es que Grok 3 se basa en un nuevo enfoque, el entrenamiento con datos sintéticos. ¿Y qué significa exactamente esto? No es un concepto que maneje a diario. Los datos sintéticos son, por decirlo de forma sencilla, información generada artificialmente por la propia IA en lugar de provenir del mundo real. Es decir, que la IA se alimenta de información que ella misma crea. Interesante, pero ¿No podría esto amplificar aún más los sesgos existentes? ese es precisamente el riesgo. Si la IA se entrena con datos que ella misma ha generado, podría encerrarse en un bucle de autoconfirmación, repitiendo y magnificando sus propios errores y prejuicios. Imaginemos, por ejemplo, que Grok 3 genera un informe económico basado en datos sintéticos que reflejan una visión optimista del mercado, aunque la realidad sea diferente. Claro, si Grok 3 se basa en datos sintéticos que replican los sesgos existentes en X, la posibilidad de generar desinformación a gran escala es enorme. Y aquí entra en juego otro factor importante, la falta de transparencia. Exacto. Sabemos que Grok 3 se basa en datos sintéticos, pero no conocemos su origen, su composición, los criterios utilizados para su creación. Es una caja negra. Totalmente. Musk nos presenta a Grok como la solución definitiva para acceder a la verdad, pero al mismo tiempo nos oculta los mecanismos que la sustentan. ¿Cómo podemos confiar en la veracidad de algo que no podemos comprender? Esa es la gran paradoja. Y de esto nos lleva a otro punto crucial, la decisión de hacer Grok 3 de código abierto. Retomamos nuestra inmersión en este complejo mundo de la IA y la información, con Grok 3 como epicentro del debate. Dejamos la primera parte con esa incógnita. Sí. ¿Cómo podemos controlar una tecnología tan potente y susceptible a la manipulación, especialmente si se libera en código abierto? Es como si hubiéramos abierto la caja de Pandora sin tener muy claro qué contenía ni cómo cerrarla. ¿Qué estrategias se están implementando para al menos minimizar los sesgos y evitar que Grok se convierta en una fábrica de desinformación? Bueno, Aksai, la empresa de Musk responsable de Grok ha implementado algunas medidas técnicas. Ajá. Por ejemplo, se utilizan filtros de contenido para eliminar automáticamente material ilegal. Material ilegal. Como la incitación al odio o la violencia, también se está trabajando en sistemas de detección de deepfakes y otros tipos de contenido manipulado. Filtros. Pero son realmente efectivos. No os he leído que usuarios con ciertos conocimientos técnicos pueden sortearlos con relativa facilidad. Y además, ¿quién define qué es ilegal o manipulado?
La línea entre la libertad de expresión y el discurso dañino puede ser muy difusa. Totalmente de acuerdo. La ingeniería de prompts, es decir, la manipulación del lenguaje para engañar a la IA es un desafío constante. Y los filtros, por muy sofisticados que sean, siempre estarán limitados por los criterios con los que se programan. Criterios que inevitablemente reflejan una visión particular del mundo. Claro, lo que me lleva a pensar que el problema de fondo no es solo técnico, sino también filosófico. ¿Qué es la verdad? ¿Quién la define? ¿Puede una IA, por muy inteligente que sea, discernir entre lo verdadero y lo falso, lo objetivo y lo subjetivo? Preguntas complejas que nos obligan a repensar nuestra relación con la información y el conocimiento. Ya veo. La IA también está utilizando la retroalimentación humana para corregir errores y marcar contenido problemático en las respuestas de Grok. Suena a una tarea titánica. Con millones de usuarios interactuando con Grok, ¿cómo pueden garantizar que la supervisión humana sea efectiva? Y volvemos a lo mismo, ¿quiénes son esos supervisores? ¿Cuáles son sus criterios? ¿Representan la diversidad de opiniones o una visión particular? Exacto. La escalabilidad y la neutralidad de la supervisión humana son grandes desafíos. Y todo esto se complica aún más por la falta de transparencias. Sabemos que Grok se entrena con datos de X, pero desconocemos los detalles de este proceso. No sabemos qué criterios se utilizan para seleccionar la información, cómo se ponderan las diferentes fuentes, quién tiene acceso a esos datos. Es como si nos pidieran que confiemos ciegamente en un sistema cuyo funcionamiento desconocemos por completo, y precisamente por eso la decisión de hacer Grok 3 de código abierto me genera tantas dudas. En teoría, la apertura y la colaboración son positivas, pero ¿no podría esto facilitar que actores malintencionados manipulen el sistema para sus propios fines? Esa es una de las grandes preocupaciones. Sin los controles adecuados, Grok 3 podría convertirse en una herramienta poderosa para la desinformación, la propaganda, la manipulación a gran escala. Ya. Imaginemos grupos extremistas utilizando Grok 3 para generar contenido hiperrealista que incita al odio o gobiernos autoritarios, creando campañas de desinformación a medida para influir en las elecciones. Las posibilidades son francamente aterradoras. Y no solo eso. Al ser de código abierto, Grok 3 podría integrarse en multitud de aplicaciones y plataformas, reemplazando tareas que hoy en día realizan humanos. Claro. El impacto en sectores como el periodismo, la publicidad, la educación podría ser enorme y no necesariamente positivo. Sin duda, que estamos ante un cambio de paradigma que nos obliga a replantear muchos de nuestros modelos y estructuras. Y en este contexto la pregunta clave es, ¿qué papel están jugando los gobiernos y las instituciones internacionales para controlar el desarrollo y la aplicación de la IA en el ámbito de la información? ¿Hay algún tipo de regulación en marcha? Se están estableciendo límites, mecanismos de control, protocolos de seguridad, porque sinceramente da la sensación de que la tecnología avanza a una velocidad mucho mayor que la capacidad de la sociedad para comprender sus implicaciones y gestionar sus riesgos. Efectivamente, la regulación de la IA es un campo en plena ebullición. Con diferentes enfoques y velocidades, la Unión Europea, por ejemplo, ha sido pionera en la creación de marcos legales específicos para la IA, incluyendo la obligatoriedad de auditar los sistemas PIDIA y garantizar la transparencia en el tratamiento de datos. Pero ¿son esas regulaciones suficientes? Algunos expertos argumentan que son demasiado genéricas, que no se adaptan a la velocidad de la innovación en IA. Parece que siempre vamos un paso por detrás. Es cierto que la legislación a menudo va un paso por detrás de la tecnología, pero eso no significa que debamos renunciar a regularla. La IA, como cualquier herramienta poderosa, necesita límites, necesita controles, necesita ser utilizada de forma responsable. Claro. Y más aún cuando hablamos de una herramienta que puede influir en algo tan fundamental como la información que consumimos y las decisiones que tomamos. Claro, ahí está el gran dilema. ¿Cómo equilibrar la innovación con la seguridad? ¿Cómo fomentar el desarrollo de la IA sin renunciar a la protección de los derechos fundamentales, como el derecho a la información veraz y plural? Es un desafío complejo, que exige la colaboración de todos los actores. Gobiernos, empresas, investigadores, sociedad civil. No hay una solución mágica, pero sí hay caminos a explorar. Por ejemplo, se está trabajando en la creación de mecanismos de certificación para sistemas de IA que garanticen su transparencia y robustez frente a la manipulación. ¿Y qué hay de la detección de la información sintética? Si no podemos distinguir entre lo real y lo artificial, no estamos perdidos. También se están desarrollando herramientas para identificar el origen de la información, rastrear su propagación y detectar patrones de manipulación. Incluso se habla de una especie de marca de agua digital que identifique el contenido generado por IA. Suena prometedor, pero me pregunto si será suficiente. Al final la tecnología avanza tan rápido que cualquier solución puede quedar obsoleta en poco tiempo. Totalmente de acuerdo. Por eso la clave está en la flexibilidad, en la adaptación constante, en el diálogo permanente entre todos los implicados y en la concienciación ciudadana.
No olvidemos que al final somos nosotros los usuarios quienes decidimos qué información consumimos, en qué fuentes confiamos, qué criterios aplicamos para discernir la verdad de la mentira. Es decir, que la batalla por la verdad en la era de la IA no se libra solo en los laboratorios, sino también en las mentes de cada uno de nosotros. Tenemos que ser más críticos, más conscientes, más responsables con la información que consumimos y compartimos. Exacto, la alfabetización digital, la capacidad de comprender el funcionamiento de la IA y sus posibles sesgos, es fundamental en esta nueva era de la información. No podemos delegar toda la responsabilidad en las máquinas ni en sus creadores. El futuro de la verdad depende de todos nosotros. En definitiva, este nuevo escenario nos desafía a ser más inteligentes, más críticos, más comprometidos con la búsqueda de la verdad. Un camino complejo sin duda, pero también apasionante. Porque la verdad, aunque a veces se oculte entre las sombras, siempre encuentra la forma de brillar. Y en un mundo donde la IA puede crear cualquier cosa, la verdad se convierte en el activo más valioso. Totalmente de acuerdo. Proteger la verdad, fomentar el pensamiento crítico y la responsabilidad en el uso de la IA. Son claves para construir un futuro donde la tecnología esté al servicio de la humanidad. Y no al revés. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el fascinante y desafiante mundo de la IA y la información. Esperamos que esta conversación les haya aportado nuevas perspectivas y herramientas para navegar por este nuevo panorama. Hasta la próxima.